Buenas noches, queridos compañeros, abogada. Nosotros somos el grupo número 3 y está conformado por Denis Mejía, Edra Cerrato, Ángeles Valladares, Luisa Fernanda Álvarez y Gabriela López. Y les vamos a hablar sobre el interés legítimo y los derechos humanos y su relación. Bueno, para comenzar vamos a decir que los derechos humanos son derechos inherentes a toda la humanidad, independientemente de su raza, de su género, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y la libertad, no esclavitud ni tortura, libertad de opinión y expresión, educación y trabajo, etc. Estos derechos se aplican a todos sin discriminación alguna. Honduras enfrenta una grave impunidad y una atención insuficiente e inadecuada a las víctimas y sus familias. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad estructural que perpetúa esta situación y en algunos casos facilita la repetición de graves violaciones de derechos humanos. Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH sobre la existencia de la que consideraban justicia selectiva. Por un lado, la justicia tardó en actuar y no respondió de manera efectiva a las violaciones de los derechos humanos, pero por otro lado tomaría de acciones de apoyo público, político y comercial. Los intereses de los actores relacionados con el poder, asimismo, persisten desafíos que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad. Por ejemplo, la falta de garantías, garantías suficientes, para la independencia de los jueces para controlar las instituciones. Esto se debe a que sigue imperando el excesivo control de la Corte Suprema en el sistema del nombramiento y remoción de jueces. Y hablando internacionalmente, los derechos humanos estipulan que el gobierno está obligado a tomar acciones o no a ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de individuos o grupos. Un logro importante de las Naciones Unidas es la formación de una norma integral de derechos humanos. Este es un código que todos los países del mundo pueden cumplir y que todos aspiran a ser protegidos a escala internacional Las Naciones Unidas definen una amplia gama de derechos reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y ayudar a los países a cumplir con sus responsabilidades. Los dejo con mi compañero. Buenas noches, abogada y compañeros. A continuación les hablaré sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y actuaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como el sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. A continuación los dejamos con el siguiente compañero que les hablará más del tema. Buenas, yo les voy a hablar acerca de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es un acontecimiento que marca la historia de la humanidad. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948.
La Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose concretamente en ella, promuevan mediante la enseñanza y educación el respeto hacia los demás, sus libertades y sus obligaciones. Les voy a leer algunos de los artículos que fueron realizados con la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como esta razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, cultura, opinión política o cualquier otra índole. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa esta persona, tanto si se agrada de un país independiente como un territorio bajo administración no autónomo o sometido a cualquier limitación de soberanía. O sea que los derechos humanos son para todos sin excepción. Así que los dejamos con el siguiente compañero. Bien, ahora hablemos del interés legítimo. El interés legítimo es el interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos administrativos en la medida que dicho interés es objeto de protección por el ordenamiento jurídico. El interés legítimo forma parte del concepto más amplio que hace referencia a las situaciones jurídicas subjetivas que derivan del ordenamiento jurídico. De la norma jurídica derivan para los distintos sujetos que actúan en el comercio jurídico o bien situaciones de poder, la posibilidad de actuar en un determinado sentido o situaciones de deber. Bueno, se dan pues situaciones jurídicas de poder y situaciones jurídicas de deber. Junto a ello, puede haber administración para los que la observancia o no de las normas de acción por parte de la administración pública comporte una ventaja o desventaja, de modo particular respecto a los demás. Se dice entonces que esos administrados son titulares de un interés legítimo, que no es otra cosa que el interés cualificado respecto a la legalidad de determinados actos administrativos, en la medida en que dicho interés es objeto de protección por el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico administrativo, el interés legítimo asume el papel práctico de constituir el límite de legitimación para interponer recursos en vía administrativa o contencioso administrativa. Quiere decir que la legitimación para recurrir es en función de la titularidad por parte del presunto recurrente de un derecho subjetivo o de una situación de interesado legítimo en el asunto como regla. El simple interesado no está legitimado para recurrir. Por ello, se sostuvo que al titular de interés legítimo se le ofrece una garantía de legalidad de la actuación administrativa, que revierte también interés sustancial suyo. El titular de un derecho o quien ostente el interés legítimo está pues habilitado para solicitar la anulación de la actuación administrativa o de la disposición impugnada y podrá pretender del tribunal tanto de anulación como la condena de la administración a realizar cuando sea necesario para el pleno restablecimiento del orden jurídico perturbado. Ahora le dejamos con nuestra siguiente compañera. Muy bien, yo les voy a hablar sobre también el interés legítimo. Como concepto tenemos que el interés legítimo hace referencia a intereses ya sean difusos, colectivos o legítimos. A veces constituye un concepto jurídico indeterminado y difícil de concretar. Se dice que el mismo sirve para conectar y correlacionar vínculamente de manera indivisible y funcional a ciertos derechos y privilegios, estatus o pretensiones con una acción de tutela y restauración que asegura su eficacia y vigencia pragmática.
Podríamos definirla también como aquel que no contraviene el ordenamiento jurídico. Pero como ya hemos indicado antes, esto no es algo estático, por eso está la vértice específica, y es que en función de la materia a la que nos referimos, un interés puede ser o no legítimo. Principalmente un interés será de carácter legítimo siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico, pero también hay que comprobar si existen requisitos específicamente recogidos por razón de la materia. Estos requisitos adicionales pueden estar incluidos en normas especiales. También la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto en función de la materia, de qué es y qué no es. En algunos lugares ya vienen especificados que se considera que esta idea dentro del sector jurídico determinado. De hecho, para la vertiente generalista, la definición de este concepto, la jurisprudencia señala que ostenta interés legítimo en caso de quienes se encuentran en una situación jurídica individualizada, distinta de la situación que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. Así lo dejo con nuestra compañera. Ok, ya para finalizar, podemos decir que la investigación que realizamos tenía el fin de enseñarnos qué son los derechos humanos y qué es el interés legítimo. En consecuencia de ello, llegamos a plantearnos cómo se asemejan estos dos y cómo se complementan el uno al otro. Y podemos decir que uno da el castigo mediante un establecimiento legal y el otro defiende y protege para ver hasta qué punto o forma se aplica dicho castigo. En este caso, los derechos humanos son los que nos protegen y nos permiten ser personas más protegidas socialmente hablando, de posibles castigos. También nos permite realizar cosas de manera gratuita, pero siempre dirigidas al bien. Por otro lado, tenemos el interés legítimo, que es el operador que a veces necesita un tercero para poder establecer en el ámbito legal una sanción, generalmente hablando. Y la relación de ambos es recíproca, pero al unirse crean lo más adecuado según la ley. Crean el acto a darse de la mejor manera sin manifestar un acto exterior que no sea correcto. Y con esto finalizamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, abogada.